Muy buenos días a todos. Mi participación creo que va a ligar mucho con la anterior, lo vamos a ir viendo, porque acabamos de tener la experiencia de los resultados de una línea de investigación aplicativa en neurorehabilitación que es producto de lo que se conoce hasta la fecha en neuroplasticidad, neurociencias, que a su vez es el efecto de lo que la genómica nos brinda en los últimos años. Esta pregunta puede ser lo mismo un saludo que una provocación, que es lo que nos convoca aquí. Y entonces de lo que se trata es de que nos situemos, como fue mencionado ahorita previamente, no solo al momento actual, sino hacia adelante. En contraposición al feedback, el feed forward tiene muchos sentidos y pues actualmente no basta estar al día, y menos en procesos en los que intervienen un montón de disciplinas, de un montón de ciencias que tienen sentido como clínicos cuando tenemos enfrente un paciente. Un paciente en cualquier lugar que está frente a nosotros esperando una respuesta a su malestar, y que nosotros en tramoya, así como en el teatro, tenemos que estar preparados para brindarle lo que hay, que sea válido, y lo que viene. Nuestros pacientes hasta hace algún tiempo se confiaban en lo que uno les explicaba. Esto no quiere decir que sea lo mejor, es una descripción literal de lo que ocurre y lo que ocurría en la práctica. Actualmente no es así. Actualmente entran a los portales y es un riesgo porque es como entrar a la jungla, depende de quién entre a la jungla. Y entonces llegan o mal informados o bien informados, y entonces esto pues nos ubica ante este desafío: ¿qué hay de nuevo? Y lo que hay de nuevo, para entrar de lleno con la exposición, es que veamos cuál es el focus, el scope, la perspectiva de donde estamos parados y hacia dónde queramos ver. Una pregunta, y siempre que me invitan a algún lugar yo tengo la costumbre de hacer preguntas, es pues ¿cuál es el punto de partida en neurorehabilitación? Es una pregunta que nos aplica a todos, como genetista, como andrólogo. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Dónde estoy para enfrentarme a el diagnóstico, los tratamientos, el pronóstico y lo que sigue? Luego entonces, pues la respuesta va a depender dónde estemos parados, en qué lugar nos encontramos, cuál es mi formación, cuál es mi educación continua, cuál es mi papel como investigador o como consumidor de las publicaciones. Y entonces de eso va a depender el punto de partida de donde yo quiera empezar mi actuación frente al paciente. Esta especialidad pues tiene más de medio siglo y hemos visto, bueno, yo he tenido que aprender para esta exposición con ustedes qué es lo que ha pasado con la neurorehabilitación en México y en otros lados. Y tenemos que es una especialidad médica que se ha nutrido cada vez más de otras áreas, se ha desarrollado mucho, pero resulta que no solo se ha apoyado con otras áreas médicas, sino con otras áreas de la salud, y lo más importante, con otras áreas que no son de la salud. La bioética es una de ellas, la psicología es otra, y entonces esto empieza a configurar lo que es la idea central de esta charla, que es la transdisciplina.
La transdisciplina que nos permite en neurorehabilitación utilizar todos estos recursos tecnológicos, la robótica, y que también nos permite utilizar algunos otros elementos de equipos, no solo electromecánicos, fármacos, otro tipo de terapias, y que todo esto ha permitido que los pacientes tengan un mejor avance no solo en su expectativa de vida, sino en su calidad de vida. Entonces, en estos 50 años todos sabemos lo que ha cambiado el mundo. Entramos a la globalización hace 25 años y esto significó estar al día o teniendo que estar al día de lo que pasa donde quiera, pero no solamente nosotros como clínicos, sino también nuestros pacientes. Con frecuencia en las universidades hay algunas confusiones entre lo que se denomina ciencia, porque bueno, pues todavía el modelo positivista sigue muy arraigado de la ciencia, el método científico, cuando en realidad lo que tenemos es un montón de ciencias naturales y humanas y sus propios métodos. Ahorita que escuchaba al doctor Cano, bueno, pues escuchaba elementos de investigación cualitativa, escuchar a la paciente es análisis del discurso. Entonces creo que todo este material tan rico es una naranja que se puede exprimir como se ha hecho, y de otras más que dan cuenta de un enfoque diferente, además de lo que es cuantitativamente importante, lo que es cualitativamente importante, que es una investigación incipiente, sobre todo en nuestra área médica. Siguiendo con esta pregunta, ¿cuál es el punto de partida? Yo quise presentar aquí a una serie de pacientes, que es lo que hacemos nosotros en la práctica como clínicos, y ver cómo los recursos han venido cambiando, lo que no quiere decir que se sustituyan necesariamente. Hay recursos clásicos que siguen teniendo una utilidad indiscutible, a cambio de que podamos incorporar los que vienen. Y entonces, ¿cuál será el criterio para poder elegir los recursos en nuestro paciente que tiene un diagnóstico y que por nuestra propia formación, hablo de nuestro medio solamente, aunque bueno, en México las condiciones no son muy desiguales, uno sale como médico pensando que los pacientes son más o menos estandarizados. Yo como genetista pues sí me asombro, porque lo que nos caracteriza como seres humanos es justamente la individualidad. Y entonces, como lo que uno aprende en la escuela son asignaturas de enfermedades, uno dice, bueno, este es el grupo de pacientes con un diagnóstico, y uno los mete allí, los estratifica y cree que todos son iguales. Vamos a ver la importancia que tiene el repasar un poquito los aspectos que le dan sentido a la genética, genómica y neurociencias para poderla aplicar en rehabilitación. Aquí seguramente identificar los diagnósticos de las 5 imágenes. Y entonces, en este desafío que significa la integración diagnóstica, que nos lleva no solo al razonamiento clínico, a las competencias clínicas, ahora la nueva medicina tiene una base, un cimiento que es genético y un subsuelo que es genómico, y eso nos permite ir caracterizando los matices de los diagnósticos que ya conocemos. Aquí tenemos desde luego diagnósticos congénitos y adquiridos. Y entonces, un poco para dar de una manera muy breve, no van a ser ni 300 diapositivas, serán un poco menos, para darle el marco teórico y pasar después ya a lo que nos va a ocupar. Creo que una manera sencilla de entrar en materia sería reconocer algo que ya todos conocemos, que es esta taxonomía entre los padecimientos congénitos y adquiridos, de los cuales los primeros pueden ser hereditarios o no, y los que son hereditarios pues van a tener sus patrones de herencia que todos
conocemos ya, y los que son congénitos no hereditarios, pues van a ser el resultado de fenómenos teratogénicos, que pueden ser biológicos, físicos, químicos, entre las radiaciones ionizantes, fármacos, alimentos procesados industrialmente, lo cual está representando una pandemia. Es un desafío para la OMS el no poder controlar las industrias y cómo la industria farmacéutica se está echando del brazo a la industria alimentaria, a la cosmetológica, y entonces, bueno, comemos así con singular inocencia todo lo que se vende en los grandes almacenes, que está procesado industrialmente y que, hablando de granos, hablando de elementos biológicos, están manipulados genéticamente y están interactuando con nuestro genoma. Si nos vamos un poco a otra disciplina, que es la epidemiología clínica, no hablo solo de la de McMaster, de la relación médico-paciente, sino la de Feinstein, que es la que tiene que ver con prevalencias y cómo han cambiado las cifras. Todo el mundo se pregunta, ¿por qué han aumentado las prevalencias de esclerosis múltiple, de la ELA, del Parkinson, del Alzheimer? Bueno, del deterioro cognitivo progresivo, Alzheimer. Hace unas décadas se decía, es el Alzheimer. Hay mucha prevalencia en los Estados Unidos. En México no hay tanta. Bueno, pues en México hay muchísima. Ahora sabemos que cuando menos son 4 genes los que la caracterizan. Y entonces un paciente con Alzheimer, pues es el clásico que desconoce a los suyos. Otro es el que no los desconoce, pero se le olvida lo que le acaban de decir. ¿Qué me decías? Ah, sí, que si vienes de vacaciones a Puebla. Ah, sí, cómo no. Bueno, pues entonces, ¿qué me dijiste? Ah, que si vienes de vacaciones a Puebla. Sí, bueno. El tercero es el que se desconoce a sí mismo. Y el cuarto tiene que ver con una mezcla en donde la edad de aparición es el factor determinante. Son 4 genes por ahora. Y de Parkinson son varios, son clúster. Entonces, ¿por qué hay más? Por los estilos de vida. Para que haya saltos en genética se requieren tiempos larguísimos. Los tiempos de la genómica son como los tiempos parlamentarios, al menos aquí en México. Se toman su tiempo. Allá en Inglaterra llevan prisa. Ya encaneció la señora May, pero en general los abogados y los parlamentos hablan mucho y avanzan poco. En ciencia no. En ciencia parece que nos corretean. Entonces, ante esta vertiginosa velocidad para identificar los síndromes que ya conocíamos, ¿por qué aumenta la prevalencia? Por los estilos de vida. Entonces, no son inocentes los alimentos industrializados, ni la comida, hablando de aves, de ganado que sea, porque vienen procesados. ¿Y qué hacen? Determinar los puntos frágiles de nuestro genoma. ¿Y cuál es nuestro genoma? Pues el de nuestra familia. Entonces, un poco pues todo esto tiene que ver con que estos padecimientos congénitos o adquiridos, ahora sí, congénitos o adquiridos, estos adquiridos pueden ocurrir, sabemos, a cualquier edad de la vida del ser humano. Al momento del nacimiento, conocido traumatismo craneoencefálico, otra vez por el estilo de vida, o bien los derivados de padecimientos primarios, clásico hipertensión arterial sistémica, síndrome metabólico, que van pues a detonar en un evento vasculocerebral. Ahora sí. Entonces, ante este panorama, pues ¿qué tenemos? Que la importancia del diagnóstico, la precisión del diagnóstico nos va a permitir identificar cuál será el mejor recurso, y un poco adelantándome a lo que será una de las conclusiones de esta charla, es la atención
individualizada, la atención personalizada, dependiendo de la factibilidad de donde nos encontremos, pero con la intención personalizada de saber que cada diagnóstico nosológico va a tener sus matices dependiendo de los elementos que están dando origen a ese diagnóstico. Aquí vamos a tener otro desafío, que es la esperanza de vida o la calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué cuenta más? Es un dilema bioético, no nos vamos a detener en esto, cada quien tendrá la mejor respuesta, pero lo tengo que poner aquí y seguir con que diferenciemos dos cosas que tienen que ver con la genética y van a terminar en neurorehabilitación. Hay que distinguir lo que es la historia natural de la enfermedad, que es un concepto ya muy viejo, muy útil, de Leber y Clark, pero que en su momento explicó cosas y que ahora ya no nos explica mucho, porque la historia natural de la enfermedad es un proceso determinado por la naturaleza de esa enfermedad en un individuo, en una familia o en una comunidad determinada, porque no somos iguales. El lupus, por ejemplo, que es una de las líneas de investigación que manejo, nos habla cómo podemos tener semejanza en México con la India y con China, pero no tenemos nada que ver con Europa, siendo mestizos. Entonces, esta historia natural de la enfermedad tiene pues sus grandes limitaciones y más bien la alternativa es pensar en las complicaciones prevenibles de la enfermedad, porque el ejemplo típico pues, es la diabetes o la hipertensión arterial, en donde la hipertensión arterial sistémica tiene una historia natural. Hay varios tipos de hipertensión arterial sistémica porque la herencia es poligénica, pero las complicaciones van a presentarse porque no se manejó correctamente la enfermedad. Son complicaciones. O por falta de apego al tratamiento, por incompetencia clínica, iatropatogenia, nosopatogenia, muchos factores familiares, y eso da origen a las complicaciones. Entonces no es la historia natural de la enfermedad. Y por último, otra variable, así como para ilustrar este panorama, que nos dé la entrada al tema directamente, algo que también me interesa mucho que distingamos son las diferencias entre enfermedades y padecimiento. Generalmente lo que uno aprende en la escuela de medicina y luego en las especialidades, pues son enfermedades que son entidades de catálogo. ¿Las tenemos que aprender? Claro. ¿Tenemos que memorizar? Por supuesto. Pero son entidades de fuentes secundarias, que son los libros de texto, que a su vez se nutren de las fuentes primarias, de los artículos que escribimos, y entonces ahí se condensan bajo criterios estandarizados, generalmente consensuados, y entonces parece ser que el egresado, en cualquiera de las carreras de la salud, nos deja un esquema donde el paciente se va a comportar de acuerdo a como lo aprendimos. Y pues resulta que esto no es así, porque don Juan, Elena, Pepito van a presentarse con un diagnóstico y un padecimiento sobre ese diagnóstico que generalmente está superpuesto con otros elementos sanos o no que dan los padecimientos de nuestro paciente. Y estos padecimientos son sus percepciones subjetivas de malestar, lo que nos está diciendo, y que a veces no coinciden con lo que uno espera que diga en el interrogatorio o que observemos en la exploración física. Y entonces, ante esto, ¿cuál va a ser nuestro criterio para elegir el manejo? En este caso nos estamos centrando en neurorehabilitación a través de lo que ha avanzado la neurociencia con base en lo que ha avanzado la genómica. Entonces, pues, la expertise, la experiencia, pues nos la da la práctica, sin duda alguna. Y por otro lado, además del diagnóstico, que es lo que siempre nos interesa, lo cual es muy correcto, ¿qué tanto nos interesa la situación humana del paciente?
cuál es su situación en el mundo, si es un niño, adolescente, adulto, mujer, con hijos o adulto mayor, si está jubilada, activa. O sea, toda esta situación, en el caso, en nuestro medio de los médicos, suele decir uno, bueno, a mí no me toca eso, es de psicología, hay trabajo social que lo averigüe. Y entonces resulta que la percepción del paciente pues aumenta a sus padecimientos una sensación de no ser muy comprendido, y entonces nosotros queremos que estén motivados. Muy bien señalaba el doctor Cano, pues que es un elemento clave en la vida, la motivación para estar vivos, para ir a la escuela, para aprender, para trabajar, para cuidar nuestra salud, y ya después pues para atender las patologías que se nos vengan con la edad. Pero entonces la motivación es el sentido de vida. Pero si nosotros como médicos, solamente voy a referirme a mi área, reflejamos una disposición parcial, el paciente pues lo va a notar, no importa que sea lactante. Los críos son más listos de lo que suponemos, entonces quien le habla así como si tuviera retraso, pues ellos dicen, pues ¿qué le pasa a este tipín, no? Que si yo sé mi cuento. Entonces, todo esto de la relación médico-paciente en neurorehabilitación, como en muchas áreas, es clave, y pues quise terminar con estos cuantos puntos teóricos para dar entrada a lo que es una pregunta para mí muy importante a la hora de elegir el criterio terapéutico, que es ¿cuál es nuestra idea de paciente? Antes de seguir, ya tocamos lo que tiene que ver con los diagnósticos, los tratamientos y bueno, y sobre los pronósticos. Sobre los pronósticos nos va a ayudar muchísimo la certeza diagnóstica a nivel de pruebas moleculares, los estilos de vida, que no tienen nada que ver con la genómica, y en tercero, la historia familiar. ¿Cómo actuamos? Si yo les pregunto, cuando tomamos decisiones tan sencillas como elegir ropa, yo por ejemplo dije, bueno, es viernes, ¿cómo está el clima? Que es algo así bastante casual. O decisiones importantes como elegir una carrera, una especialidad, una subespecialidad, emprender una línea de trabajo, emprender todo lo que emprendemos, son decisiones importantes. Generalmente cuando deliberamos, entre el razonamiento no basta y tiene que entrar un elemento volitivo interno que son nuestras creencias. Uno actúa con base en nuestras creencias y me temo que poco reflexionamos acerca de vernos al espejo y decir, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Cuáles son tus ideas y creencias actualmente? Generalmente eso lo hace uno a fin de año, se presta la temporada, pero fuera de ahí va uno al tráfago, al día a día, y estamos tomando decisiones, y las decisiones importantes siempre responden a lo que creemos acerca de ese algo que está sobre una noción o una idea. Entonces nuestro paciente, que es nuestra razón de ser, ¿qué idea tenemos de paciente? Antes de esto, generalmente yo he visto que la creencia sobre ciencia, estando entre la comunidad, pesa mucho todavía el paradigma positivista de hablar de la ciencia, las ciencias naturales, cuantitativas. Poco se atiende la otra mirada cualitativa, donde lo subjetivo es importante, donde, pues sobre todo en psicología y en sociología es esencial saber qué está pasando para mostrar que la fenomenología, qué significa lo que está ocurriendo. Y entonces esto de la ciencia y las ciencias pues dan lugar a una idea que tenemos de conocimiento, de paciente, de médico, y todo esto va a determinar nuestro estilo y nuestras decisiones con nuestros pacientes. Entonces pues examinar un poco estas creencias conscientes, que es lo que podemos tener acceso de primera mano, y luego las inconscientes pues resulta de mucho interés para conocernos mejor, siempre en función de nuestro quehacer y de nuestros pacientes. Sobre la propia carrera y la especialización,
Ya lo había mencionado hace un momento que al menos en nuestro medio los médicos solemos ser reduccionistas y decir, bueno, pues yo soy cardiólogo y voy sobre cardiovascular, o soy neumólogo y sobre pulmón. Y el paciente dice, bueno, es que últimamente he notado que me falta fuerza en este brazo. Bueno, eso no me toca a mí, aquí el electro dice que no tiene esto. Y entonces esta visión reduccionista pues responde a nuestros planes de estudios, que justamente se puede corregir gracias a esta visión transdisciplinaria e incluyente, que es así como que el antídoto para el reduccionismo. Entonces, esto ha sido parte de un trabajo de cerca de 10 años explorando la idea de paciente entre los alumnos, y ha permitido saber cuáles son las ideas y creencias que prevalecen. La explicación y las conclusiones son bien sencillas, las determina la cultura, la familia y los docentes. Entonces ahora sí entra en materia, ¿por qué ligar genómica, neurociencias y neurorehabilitación? Pues porque la propuesta de esta mirada es justamente vincular las disciplinas que provienen de ciencias naturales y humanas de una manera que trasciendan el conjunto, que es lo multidisciplinario, la interrelación, que es lo interdisciplinario, y que trasciendan nuestra visión para entender la realidad de nuestro paciente. En mis clases a los residentes de psiquiatría, que es una son de mis grupos favoritos por el objeto de estudio que ellos tienen y porque acaban ellos transformándose pues, por la realidad que viven. Realidad es un tema que corre a lo largo del programa. A ellos les doy genética y bioética. Y entonces, sobre realidad, pues cuál es la realidad de nuestro paciente, cuál es la realidad mía como clínico. Esto es muy importante porque tiene que ver con todo lo que se ha mencionado seguramente en este congreso y lo que se va a seguir hablando aquí, ya que parte de la realidad que percibimos. Esto es prácticamente filosofía, no se espanten, no vamos a ahondar en esto. Siempre caigo porque, bueno, es un vicio, pero no está por demás que volvamos un poco a preguntarnos qué noción tenemos de realidad, porque sobre ella vamos a actuar, porque es una creencia. Y las creencias más peligrosas son las creencias incuestionadas. De manera que entonces las mejores son las que tenemos que cuestionar. ¿Cuáles? Todas. Entonces esta realidad es la que permite, a través de la transdisciplinariedad, acercarnos un poco hacia lo que en control de calidad en química son los estándares de exactitud, precisión, sensibilidad, o sea, que realmente corresponda a lo que es. ¿Qué tiene mi paciente? ¿Qué tiene mi paciente? Entonces tenemos que cumplir con la realidad integral de la entidad que padece mi paciente para que yo pueda entender qué la originó, por qué y cómo puedo recurrir a elementos terapéuticos. Ya tiene tiempo que escuchamos genómica, desde hace mucho que hemos estado llenos de genética. Luego entonces la pregunta es, ¿genética o genómica? Ambas. La genética de Mendel con los chícharos demostró la existencia de los genes, aunque no existía el nombre, pero estaba la idea, y las leyes siguen vigentes hasta la fecha. Y genómica ha venido a ser el resultado del desarrollo de disciplinas y ciencias, que es lo que nos va a ocupar enseguida. Aquí tenemos una clasificación bien sencilla. Como médicos no podemos prescindir de la genética. El texto clásico de medicina interna tiene 30 años que le dedica cada vez más porcentaje a genética y pediatría y otras, porque es inevitable que nosotros reconozcamos en cualquier patología un componente hereditario. Y la genética general, genética humana, genética médica, se divide en genética clínica, que es ver los pacientes, citogenética, que es hacer estudios de laboratorio, y la
genómica, vamos a ver qué es el estudio molecular, prácticamente a partir del proyecto Genoma, que se publicó en el 2003 y que nos ha explicado todo esto que hace rato platicaba sobre la precisión de que ahora podemos nosotros elegir un gen que pensamos que puede tener nuestro paciente y documentar cómo se encuentra, si mutó o no mutó, y eso lo vamos a ver enseguida. Ya lo decía, pues creo que ambas importan porque no son equivalentes. La genética es la base de la herencia, tiene que ver con el gen, con los cromosomas, con los patrones hereditarios, con las características de cómo se van a transmitir, sanos o no, porque tenemos estatura, color de piel, de ojos, etcétera, grupo sanguíneo y todas las patologías, pero la genómica se va a ir más allá. Entonces, en la genética clínica, en nuestro paciente de neurorehabilitación, así como hablábamos de los recursos para terapias y rehabilitación neural, siguen siendo útiles todos, desde los clásicos, más los que van llegando y los que vendrán. En genética pasa igual. En toda historia clínica tiene que haber no solamente la rutina de los antecedentes heredofamiliares, sino de preferencia una valoración, aunque sea superficial, de los antecedentes relacionados con el padecimiento actual. Con el padecimiento actual que nos permita hacer un sencillo árbol genealógico para saber qué tipo de familia es la que tiene nuestro paciente y qué tipo de prevención podemos hacer si tiene hermanos o descendencia. El árbol genealógico, antes de tener genómica, era el que nos permitía predecir riesgos. Y podemos decir, bueno, aquí el árbol nos sugiere que esto es dominante, recesivo, ligado al X. Bueno, ahora el riesgo que tenemos es abandonar la clínica de David Sackett, nuestra clínica, que nació en Francia y se desarrolló en muchos lados, y que nos vayamos por la tecnología fast track olvidando la clínica. Mi postura es, yo tengo que estar al día de lo que hay en biología celular y biología molecular sin olvidar la clínica. Entonces, pues, el mensaje es que la genética sigue siendo fundamental en neurorehabilitación porque nos va a ubicar al paciente con el diagnóstico que ya tiene. Esto de los patrones que ya mencionaba, que son los clásicos y que en el diagnóstico de herencia monofactorial, pues la mayor parte de las patologías caen en alguna de estas categorías. Pero lo importante es que no solamente importa la genética clásica, sino también la genética no clásica, que tiene 20 años entre nosotros y que pues aquí acabamos reconociendo que la herencia mitocondrial, todos, hombres y mujeres, varones y mujeres, tenemos una herencia que no es 50-50, porque tenemos más herencia materna a través del cromosoma mitocondrial, porque en la concepción el espermatozoide pues solamente penetra la cabeza y se encuentra con un cromosoma enorme, así como la rueda de la fortuna, y ese cromosoma tiene sus genes y muchas enfermedades de patología neural tienen origen mitocondrial y nada que ver con la herencia mendeliana. La impronta, el Angelman, a lo mejor los muy jóvenes no reconocen este síndrome. Yo vi uno hace mes y medio, ya tiene su prueba molecular. Llegó como síndrome de Angelman, una niña con microcefalia, retardo psicomotor, crisis convulsivas, fenotipo atípico, batalló 6 meses entre pediatras, que son especialistas en niños, sin diagnóstico, porque es un síndrome raro.
Los síndromes raros se les llama enfermedades huérfanas, orphan disease, con quien, por cierto, acabamos de emprender una línea de trabajo con el hospital de Boston, con el Boston Hospital Children's, sobre las enfermedades huérfanas aquí en Puebla, con la institución en donde estoy. Y entonces, bueno, esta niña con Angelman, el pediatra dice, bueno, pues parece Angelman, pues que se le vaya a hacer el estudio. Y al reportarse el estudio, resultó ser un Rett Angelman. No es Angelman, no es síndrome de Rett, es Rett Angelman. ¿Para qué sirve? Para un montón de cosas, para el pronóstico. Porque si se va uno con la finta y nos vamos con el Angelman, pues vamos a descorazonar a los padres. Y más si le decimos que es Rett. Si lo ve un neuropediatra, decir es Rett, con bases clínicas. Espero poder transmitir la ventaja de la precisión molecular. Son estudios costosos. Pero ¿cuánto se gasta en otros recursos? Y la pregunta sería, ¿qué precio le puedo poner al porvenir de mi hija? Toda proporción guardada, considerando que hay de familias a familias. Entonces, pues, esto es por impronta, el Angelman, que no es tan raro. Y vuelvo a lo mismo, cada vez es más prevalente. ¿Por qué? Por los estilos de vida. Epigenética. La epigenética, con esto termino esta parte, nos viene a explicar cómo hay síndromes que van a ver ustedes en neurorehabilitación, síndromes nosológicos, que no se transmiten ni por patrones mendelianos, sino porque en vez de que haya una mutación de un triplete, lo que hay es solamente un cambio bioquímico, se acetila un triplete y a la hora de hacer el mapeo no hay mutación, pero clínicamente sí hay mutación. Entonces, bueno, es todo un capítulo que con esto pues termina lo que viene siendo la parte importante de la genética, tomando desde luego como base lo que sigue siendo útil, que son los cariotipos convencionales o los FISH. Y entonces, entrando en materia, que ya es poco lo que hay que detallar, lo fui desarrollando desde el principio, en genómica lo que vamos a tener es un campo donde trabajan pues casi muy pocos médicos, la mayoría son químicos, biólogos, físicos. Ahora con el grupo con el que estoy trabajando en Boston, el jefe del grupo es doctor en matemáticas y entonces genera topologías para predecir comportamientos, etcétera. Y entonces ahí tenemos todo un campo transdisciplinario donde lo que interesa ahora es no solamente determinar la estructura, sino la funcionalidad y llevarlo a sistemas automatizados. ¿Por qué los comportamientos o la evolución de los pacientes es tan distinta? Pues porque su fenotipo neurológico es heterogéneo. ¿Y por qué es heterogéneo? Porque la expresividad de los genes es variable. Al ser variable, un paciente con stroke va a evolucionar no solo por la edad, sino por su propia expresividad fenotípica. De manera que en neurociencias lo más conocido es la neurobiología, pero está la neuropsicología y otras áreas que se han venido acompañando para informarnos qué es lo que se está avanzando para que entendamos el lenguaje de la patología de nuestro paciente. Es aprender otro lenguaje que yo pueda decodificar, porque el paciente se presenta hablando verbalmente y con su padecimiento. Y yo clínico, ¿qué tan preparado estoy para irme de vacaciones a Europa, Asia y África y conocer los idiomas de cada lugar? ¿Con el inglés me basta? No. Entonces, por ahí va la idea. Ya sabemos que la clave está en la neuroplasticidad y la plasticidad neural va a depender de la expresión fenotípica.
y la expresión fenotípica va a ser el resultado del origen familiar y grupal de nuestro paciente dentro del daño que ocasionó el problema del diagnóstico. De allí áreas como la neurogenética o la neurogenómica. ¿Qué va a comportar la neuroplasticidad en un paciente, en Juan, María? Básicamente dos determinantes: los determinantes génicos, o sea, su genoma, y su estilo de vida. Porque además en genómica vamos a tener las interacciones entre genes y las interacciones de los genes con el medio ambiente. De manera que entonces nuestro estilo de vida es nuestro perfil que va determinando nuestro fenotipo. Esto en geriatría es fundamental, en gerontología también, y ahora en genómica también. Ahora estamos trabajando sobre esto de estilos de vida. Este es un abstract de un trabajo presentado en Ámsterdam el año pasado. Repito, es en lupus, pero el estilo de vida y los instrumentos son semejantes. Y nos van dando cuenta de los comportamientos predictivos. En medicina cuenta mucho el valor predictivo, en neurorehabilitación muchísimo también. Y entonces tenemos ya para terminar este aterrizaje hacia la transdisciplinariedad, donde parece que podemos tener más claro que la realidad está compuesta de muchos ángulos, lo mismo que el pensamiento complejo. Complejo no es que sea difícil, es de que nos permite tener capacidad de ver todos los ángulos de la realidad, y que para poder abordar la misma nos necesitamos de todos. Porque con frecuencia, este es un dibujo muy viejo, yo lo conocí en un libro de un académico muy conocido aquí en México, que es el doctor Ruy Pérez Tamayo, viene en su libro Serendipity. Y entonces, son los ciegos que se acercan al elefante, y cada especialista tiene una idea del elefante, una realidad del elefante, dependiendo de sus sentidos. Por eso Platón decía que desconfiáramos de nuestros sentidos. Entonces cada quien dice que el elefante es como le está tocando su parte. Y ya cuando uno logra quitarse el antifaz, entonces ya uno puede ver un poco más la realidad. No necesita mucha explicación la transdisciplinariedad. Si vemos lo que es el trabajo disciplinario, multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, con sus axiomas, cada vez son más, y hacia allá vamos. Esto prácticamente ha sido ya dicho a lo largo de la charla. De manera que como propuestas finales, desde luego no son conclusiones, sería muy pretencioso, lo dejo a criterio de cada quien. Está en cursivas porque está tomado el trabajo en extenso que ya tiene en su escritorio el doctor Cubillo, o en el archivero, o en su disco duro, en donde se trata de exponer un panorama próximo a la realidad desde nuestro punto de vista, que nos permita una mejor visión, siempre pensando en ver mejor a nuestro paciente, quien es siempre único, ha sido único, seguirá siendo único. Es una maravilla natural, es una maravilla divina prácticamente, nuestra individualidad, aún compartiendo el genoma con las demás especies. Y la otra, que no olvidemos los aspectos humanísticos, y que no nos quedemos solamente en el plano de lo que la biología molecular nos muestra, que es muy atractivo, muy impresionante, sino que ante todo somos personas que sentimos, y que también volteemos hacia esta parte ética, humanística, filosófica, humana, que es la que nos acerca, que es la que nos deja satisfacción, y que podamos entender un poco mejor a nuestro paciente que acude a neurorehabilitación. Repensar nuestra práctica, ya es muy obvio, y es todo.